En sus bosquejos, estamos ahora en letra C, el estado caído. Vamos a hablar del estado caído y luego pasaremos al pacto noéico y así cumpliremos o terminaremos el reino de creación. La verdad es que sí, me canso hablando español, pero sobre todo los músculos de la boca, porque no estoy acostumbrado a hablando tanto. Predico cada domingo en español, pero 1 hora cada semana. Entonces, no 3 horas una noche, 6 horas la siguiente. Entonces, puede ser que en las últimas clases voy a estar hablando así como un americano, porque mi lengua y los músculos ya no pueden formar las palabras correctamente, pero yo sé cómo hablar como un americano, porque yo soy un americano. Entonces, pero al material, el estado caído, eso es muy importante porque estamos hablando de nosotros mismos y la naturaleza pecaminosa que como cristianos luchamos, como dice la confesión de fe, en una guerra irreconciliable y continua. Siempre estamos luchando contra las cosas que vamos a ver ahora mismo en esta sección, el estado caído. Adán era infiel, violó el pacto, entonces las sanciones van a activarse contra él. Y esto es lo que pasó. Y para hablar del estado caído, como pueden ver en sus bosquejos, hay 3 puntos que tendremos: la maldición del pacto, la abrogación del pacto y la resolución del pacto. Hablemos entonces de la maldición del pacto. La maldición del pacto. El pacto de obras le amenazó a Adán con muerte, una maldición. Y esa muerte incluía en sí un aspecto físico y un aspecto espiritual. El hombre es cuerpo y alma. Entonces la maldición le afectó en todo su ser. Es decir, que quienes somos, nuestra naturaleza ha sido cambiado. Leamos las maldiciones en Génesis 3, 16 al 19. Génesis 3, 16 al 19. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No vamos a investigar todos los detalles de la caída de Adán, pero noten sobre todo que la maldición significa que Adán no podrá cumplir su misión. ¿Qué fue su misión? Llenar la tierra con sus descendientes todos justos y santos delante de Dios. Pero el embarazo será difícil. Su mujer no querrá someterse a él. Su trabajo será difícil. Y en lugar de llegar a la gloria, morirá en fracaso. El mundo que estaba esperando el desarrollo de su dominio, ahora se ha convertido en su enemigo. La maldición del pacto es una inversión de las promesas del pacto. Lo que el pacto le prometía a Adán ahora le negaba. Y eso se ve también en que Dios puso querubines para guardar el huerto y prohibir la entrada de Adán y su acceso al árbol de vida. Y hermanos, eso es la muerte. La vida eterna está fuera de tu alcance. De verdad,
te estoy prohibiendo del acceso. No es que el hombre ya no puede alcanzar, esto es verdad, pero también Dios está cerrando la puerta también. Si no tiene vida eterna, ¿qué tiene? Muerte eterna. El pacto, la maldición del pacto le afectó en su ser. Al caer, el pecado empezó a gobernar al hombre. En lugar de obedecerle a Dios, el hombre viola a la ley de Dios. En lugar de adorarle y servirle a Dios, los hombres adoraron y sirvieron a ellos mismos. Y esto se ve en el homicidio de Abel por Caín. Se ve también en Génesis 6:5, donde dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En lugar de los hombres llenando la tierra con justicia, están llenando la tierra con injusticia. Y todas las escrituras están llenas de argumentos que el hombre en su ser, en su naturaleza, es pecaminoso bajo maldición. El pecado le afectó en todo su ser. Entonces el hombre ahora es incapaz de agradarle a Dios y por lo tanto es incapaz de hacer cualquier cosa para merecer vida eterna. No solamente porque es incapaz, pero también porque si Dios no te pacta la vida eterna, no tienes acceso a ella. Entonces en su naturaleza el hombre es maldito, bajo maldición. Y no tiene acceso a la vida eterna. El pacto mismo le prohíbe de la vida eterna. Entonces el hombre es completamente y totalmente incapaz de merecer, ganar u obtener salvación para sí mismo. Es literalmente imposible. La única manera de ganar salvación de Dios bajo la maldición de Dios es si vos sos más poderoso que Dios. Y es así para todos los hombres porque Adán era la cabeza federal de todos los hombres. Y Pablo dijo en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La maldición aplica a todos universalmente. Somos por naturaleza pecadores dignos de muerte eterna y condenación justa. Esto es el estado caído y la maldición del pacto. La segunda cosa, la abrogación del pacto. Y lo que quiero decir aquí no es que el pacto de obras desapareció y ya no existe, no. Al contrario, los hombres siguen condenados en Adán y siguen pecando en su pecaminosidad natural. Entonces la maldición del pacto, la sanción sigue vigente. Y también los mandamientos del pacto siguen vigentes. Nuestra obligación a nuestro Creador no ha cambiado. Todavía somos obligados a guardar la ley de Dios perfectamente. Y cuanto más fracasamos en nuestra obediencia, es decir, cuanto más pecamos, más somos condenados. Tenemos la condenación de Adán y nosotros estamos añadiendo cada día más y más condenación justa que merecemos y maldición para nosotros mismos. Entonces el pacto sigue vigente en sus mandamientos y sus maldiciones. ¿En qué sentido entonces ha sido abrogado el pacto de obras? En su promesa de vida. Ya no nos promete vida el pacto, nos prohíbe de la vida. El hombre no puede ganar vida eterna por medio de obediencia a la ley. La ley no nos promete vida eterna. Como dice Pablo en Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Voy a intentarlo, voy a guardar la ley. Pablo me dice, ninguno ser humano, pero yo soy una excepción, yo soy especial. Pablo me dice, no, ningún ser humano por las obras de la ley será justificado. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, cuanto más intentas justificarte como un pacto de obras, cuanto más te condena.
Si intentas usar la ley para llegar a la vida y la justificación, el pacto solamente te va a condenar más y más y más y más y más. Te va a revelar que eres un pecador. Si un profesor les promete a sus estudiantes un premio, si todos sacan buenas notas en sus exámenes, y los estudiantes no sacan buenas notas, la promesa del premio desaparece. Pero la obligación de estudiar y trabajar no ha cambiado. De la misma forma, la promesa de vida eterna en el pacto de obras está fuera del alcance de los seres humanos. Ningún ser humano puede usar este pacto para ganar la vida eterna. El pacto es abrogado en cuanto a su promesa. Número 3, la resolución del pacto. La maldición del pacto es triste. Y la abrogación del pacto es triste, que Dios ha prohibido nuestra entrada a la vida eterna. Por Dios mismo ha sido detenido nuestro acceso. Y la conclusión del pacto de obras, pues el mundo ahora es un reino de pecado. Este reino, gobernado por el pacto de obras, es un reino responsable ante Dios, bajo su pacto, condenado, pero está lleno de personas que odian a Dios, que no guardan su ley, que promueven injusticia en todo el reino. Es un reino maldito. Es un reino rebelde. Cual es rey, tal es también del rey. Y el hombre sigue siendo la imagen de Dios, pero es una imagen destruida y monstruosa. En la literatura del mundo, los monstruos normalmente son humanos deformados, algo no natural que nos hace sentir incómodos. Es un monstruo, no es lo que debe ser. Y los hombres después de la caída son monstruos. Seguimos siendo humanos, la imagen de Dios, pero somos deformados. ¿Les gusta? Somos así. Somos deformados. Somos monstruos. Es lo opuesto de lo que debe ser. Y el pacto del reino, el pacto de obras, sigue obligando, amenazando y condenando. Es una realidad sombría, ¿verdad? Estamos hablando del mundo alrededor, el mundo en que nosotros nacimos. Pero hermanos, las buenas nuevas del Evangelio son que Dios proveerá una resolución para el pacto de obras. Y en el medio de las maldiciones del pacto de obras hay una promesa de vida y salvación. En Génesis 3, 14 y 15. Jehová le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y yo, Dios mismo, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, esto es el fundamento de la fe cristiana, porque es el fundamento del Evangelio. Habrá un descendiente de la mujer que destruirá a las obras del diablo y deshará la maldición del pecado. Y toda la Biblia, de estos versículos hasta el fin de Apocalipsis, cuenta la historia de la progresión y el cumplimiento de esta promesa. Dios proveerá una resolución para el pacto de obras. Y vamos a estar siguiendo la progresión y el desarrollo de la promesa por medio de los pactos y los reinos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para todas las cosas? Reunir a todos en Cristo Jesús. Les recomiendo que lean de nuevo todo el capítulo de Romanos 5 después de esas lecciones. Nuestro entendimiento del Evangelio será edificado y fortalecido por medio de esas doctrinas. Por ejemplo, con todas estas cosas en la mente acerca de Adán en el estado caído, quiero leer Romanos 5, 6 al 11. Y pueden leer conmigo. Romanos 5, 6 al 11. Y estamos hablando de la resolución del pacto de obras.
Romanos 5, empezando con versículo 6. Y todos nosotros debemos regocijar al leer estos versículos. Piensen en la maldición del pacto. Piensen en el estado caído. Y leamos versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Y en versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y nosotros decimos gloria a Cristo. ¿Y qué es Samuel? El significado y la importancia de tales cosas, si no te ha afectado, habla conmigo después, por favor. Y ten paciencia. Les puedo decir con confianza que si nos equivocamos aquí en el huerto, nuestros errores nos acompañarán en cada paso de nuestro viaje por todas las Escrituras. Es importante que empecemos aquí. Es importante que agarremos un entendimiento bien fuerte del huerto. Hemos leído de Romanos 5, 5 veces. ¿Por qué? Porque es tan fundamental para nuestro entendimiento de la teología. ¿Cómo puede ser que somos condenados en Adán? ¿Y cómo puede ser que Cristo nos rescata de este juicio? Todas estas preguntas provienen del huerto y el pacto de obras. Entonces, hemos terminado el pacto de obras y vamos entonces al pacto noéico. ¿Y por qué se llama el reino de creación así? Afecta a todo el mundo. Somos todos nosotros descendientes de Adán bajo la maldición de su pacto. Y vamos a hablar ahora del pacto noéico que también aplica a toda la creación. Y Dios establece y gobierna sus reinos por medio de sus pactos. Después de la caída de Adán, el reino de creación era un reino de pecado y rebelión. Era un reino bajo maldición. Pero Dios era misericordioso. En lugar de destruir a la raza humana inmediatamente, Dios tuvo paciencia y les dio a Adán y Eva esperanza en la promesa de la simiente, la cual acabamos de estudiar. Entonces, si la salvación del mundo depende del nacimiento de un descendiente de Eva y Adán, y si Dios no puede mentir, es decir, si tiene que cumplir su promesa, el mundo no puede ser destruido antes del nacimiento de la simiente. Sin embargo, la narrativa de Génesis nos cuenta que los hombres descendieron más y más y más y más y más en su pecaminosidad. En Génesis 6, 5 al 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, rayaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Esto es el contexto en que Dios establece su pacto con Noé. Dios va a destruir todo el mundo. Quiero hablar de 6 cosas bajo este punto. 6 cosas, empezando con una promesa de protección. Una promesa de protección. La primera parte del pacto noéico es una promesa de protección. Aunque Dios va a destruir al mundo, no destruirá a todos los hombres. Preservará a un remanente. Leamos, por favor lean conmigo, versículos 13 al 22 de Génesis 6. Génesis 6. Sí, Génesis 3, 13 al 22. Génesis 6, 13 al 22. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí el pacto. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, el pacto de Dios con Noé incluye una promesa de protección. Dios le dice que trae diluvio para destruir a toda carne y todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Los demás morirán, pero tú entrarás en el arca. Y dice en versículo 19 que los animales que entran, entrarán para tener vida con él. Es una promesa de protección. Y durante el diluvio dice que Dios se acordó de Noé y por eso decrecían las aguas del diluvio. Es decir, que Dios cumplió su promesa y protegió a Noé y su familia en el arca. Sigamos entonces a la segunda parte del pacto, una promesa de preservación. Dios va a proteger a la familia de Noé, ahora una promesa de preservación. Vayan conmigo a capítulo 8 de Génesis. Después del diluvio, después de la salida del arca, leemos en capítulo 8 los versículos 20 al 22. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová lo grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Hay algo muy importante que tenemos que reconocer en estas palabras. Y es que Dios nos dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es decir, que la condición natural del hombre y la maldición del pecado sigue. No ha cambiado. El pacto noéico no anula al pacto de obras. Pero Dios le da una promesa de preservación a Noé. Le promete que aunque todos los hombres permanecen pecaminosos, Dios será misericordioso y preservará al mundo. Habrá estaciones, día y noche, sembrando y segando. El hombre puede tener confianza que de repente Dios no va a destruir al mundo. Dios lo va a preservar. Y esto es importante también que reconozcamos que este pacto, el pacto noéico, no promete vida eterna. No le promete a Noé salvación. Es decir, que este pacto no resuelve el problema del pacto de obras. No quita la condenación, no deshace la maldición. Pero establece estabilidad en el mundo y por medio de esta estabilidad Dios puede cumplir su promesa de proveer una simiente que destruirá al diablo y al pecado. La historia de la redención tomará lugar dentro del reino de la creación. Y Dios está estabilizando a este reino para que pueda desarrollar sus promesas y la historia que vamos a ver en los otros reinos. Dios va a cumplir su promesa. Es una promesa de preservación. Y esta preservación es común a todos los hombres. Y por lo tanto este pacto es común a todos los hombres. Cada ser humano, creyente o no creyente, sacará provecho de este pacto. Por eso muchos lo han llamado un pacto de gracia comuna. Es gracia porque los hombres no son dignos de esta misericordia. No son dignos de la preservación de Dios. Pero es gracia comuna porque no pertenece a gracia que redime y salva a los elegidos, sino gracia que preserva y mantiene al mundo para todos. Lean conmigo, por favor, versículos 11 al 17 de capítulo 9. Capítulo 9, 11 al 17. Dios dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Quiénes son las partes del pacto? Sobre todo, Noé es la cabeza federal porque Dios tramita el pacto con él, pero por medio de él a todo el mundo, todo ser viviente. Es un pacto común, un pacto de preservación. Y el arco es el símbolo de esa preservación comuna. El arco también es un símbolo de la sanción del pacto. Los símbolos del pacto frecuentemente contribuyen a las sanciones del pacto. Por ejemplo, los árboles, los símbolos eran símbolos de la sanción, el árbol de la ciencia del bien y del mal. También aquí el arco es una amenaza, pero no a nosotros. Teólogos han notado
que el arco es una herramienta de guerra. Pero ¿a quién está apuntado? A Dios, no a nosotros. Y en un pacto de gracia, ¿a quién aplican las sanciones? Al prometedor, a Dios mismo. Entonces el arco es un recuerdo para nosotros que Dios ha jurado de sí mismo, nos ha prometido que no destruirá a la tierra por medio de un diluvio. Dios está dando una sanción contra sí mismo. Dios no puede mentir, Dios no puede fallar, entonces es una promesa perfecta de nuestra preservación. Sigamos a la tercera parte del pacto, un mandato de construcción. Un mandato de construcción. La tercera parte del pacto, letra C, un mandato de construcción. El reino de creación es gobernado por el pacto de obras y Dios está añadiendo otro pacto al reino, no anulando al otro pacto, sino añadiendo otro. El pacto de obras pertenece a todos los hombres e incluye todo el mundo. También el pacto noéico pertenece a todos los hombres e incluye todo el mundo. Y estos dos interactúan mutuamente como los dos pactos que gobiernan el reino de creación. Y este pacto, como dije, no ofrece vida eterna. Entonces, en un reino estabilizado y preservado, Dios le dio a Noé un mandato de construcción. Le da el mandato de Adán, pero conformado a un mundo después de la caída. Le dice en capítulo 9, 1 al 10, leamos. Capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mandato de Adán. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Un mandato de construcción significa que Noé y sus hijos tienen que llenar a la tierra, tienen que construir una sociedad, una cultura. Dios le dio a Adán un mandato de llenar a la tierra, pero con el propósito de establecer un reino de justicia perfecta. Ahora, Noé tiene que hacer lo mismo, pero no para el mismo propósito, porque no hay una promesa que sigue esta obediencia. Si recuerdan, hay dos tipos de pactos, de obras y de gracia. En un pacto de obras hay que obrar para ganar una promesa. En un pacto de gracia Dios hace una promesa y luego nos da leyes para obedecer. Aquí estamos viendo un pacto de gracia, aunque comuna. Dios protege y preserva al mundo y así después de esto requiere ciertas cosas de Noé y todos los hombres. Es decir, que no tenemos que guardar este pacto para que Dios nos preserve. Al contrario, Dios nos va a preservar y por eso tenemos varias responsabilidades. En este pacto Dios requiere de Noé que continúa engendrando a hijos para llenar a la tierra. Noé debe construir, es decir, una ciudad,
una cultura, una sociedad. Es un mandato de construcción y desarrollo. Es un mandato de construir el reino de Dios. Pero no un reino que dirige a la vida como Adán, sino un reino dentro de este mundo bajo maldición. Sigamos a la cuarta parte del pacto, un mandato de retribución. Un mandato de retribución. En los reinos de Dios, todos guardan las leyes de Dios. Y Dios nos ha dado a todos los hombres un mandato de retribución. Acabamos de decir que Dios le dio a Noé ciertas obligaciones y también promesas. Hemos visto que esto incluía un mandato de construcción, un mandato de sociedad, población, cultura, un reino. Pero los reinos de la tierra son responsables ante Dios. Y Dios nos dice claramente que la raza humana tiene responsabilidades ante Dios. En particular, un mandato de retribución. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En la sociedad, en los gobiernos del mundo, el reino de creación, debe haber justicia retributiva en todas las sociedades de los hombres. Nuestra relación vertical con Dios informa nuestra relación horizontal con los hombres. Somos hechos en la imagen de Dios, por lo tanto no podemos derramar la sangre de otra persona injustamente. Y si lo hacemos, merecemos muerte. Retribución significa balance y equilibrio. Tomaste una vida, has perdido tu vida. Y en la sociedad esto es muy importante, porque el homicidio es completamente opuesto al mandato universal de llenar la tierra. Si debemos engendrar a hijos y multiplicarnos, ¿cómo podemos estar matándonos unos a otros? Por lo tanto, en cada sociedad humana, las cuales son partes del reino de creación y son responsables ante Dios, hay autoridad legítima que debe perseguir y castigar los que matan a sus prójimos. Los gobiernos son legítimos y el castigo de malhechores es una de sus responsabilidades ante Dios. Otra de sus responsabilidades es la protección de la familia. Esos mandatos son universales y comunes e incluyen la responsabilidad de la creación de familias para la multiplicación de la raza humana. Entonces es la responsabilidad del gobierno quitar cualquier cosa que amenaza o destruye a la familia. Pero los reinos de la tierra son reinos rebeldes. Todos nosotros conocemos esto, vivimos en estos reinos. Estamos hablando de cómo deben ser, no cómo son. Entonces hemos hablado de las promesas de Dios a Noé, protección y preservación, y los mandatos de Dios a Noé, construcción y retribución. Y hemos visto que tales promesas y mandatos son comunes a todo el mundo, y que Dios gobierna al reino de creación por medio de dos pactos que son similares y conectados, pero distintos. El pacto de obras sigue condenando. El pacto noéico preserva el mundo por medio de refrenar la maldición por un tiempo. Para concluir nuestro estudio de este pacto, vamos a ver cómo las Escrituras lo usan como un símbolo de destrucción y también un símbolo de salvación. Y así terminaremos esa lección. Entonces, un símbolo de destrucción. Obviamente, el diluvio es un símbolo de destrucción. Dios destruyó al mundo así. Pero en los evangelios, Jesús usó el diluvio para decir que era un símbolo de la destrucción final del mundo. Dijo en Mateo 24, 38 al 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Y el propósito de la comparación es que nadie puede escapar o evitar el juicio de Dios. Todos deben saber esto. Pero el diluvio es un recuerdo fuerte del poder de Dios para juzgar y para destruir. Y también nos recuerda de la verdadera pecaminosidad de los hombres hasta hoy en día. El mundo cree que no habrá venganza, no habrá justicia, no habrá juicio. Están comiendo, bebiendo, casándose, etc. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Por lo tanto, debe haber urgencia en nuestra predicación del Evangelio. Sí, Dios va a preservar al mundo, pero no para siempre. Está preservando al mundo hasta la segunda venida de Cristo y no sabemos cuándo vendrá. El diluvio entonces es un símbolo de destrucción que todos deben entender porque tiene significado para el presente. El pacto noéico también es un símbolo de salvación. Un símbolo de salvación. Y vamos a concluir hablando de esto y también una conclusión. En 1 de Pedro 3, 20 al 22. 1 de Pedro 3, 20 al 22. Pedro nos dice que en los días de Noé, 8 fueron salvados por agua, es decir, por el arca. Y nos dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. 1 de Pedro 3, 20 al 22. La conexión entre los dos es que la única salvación que hay proviene de Dios. Y afuera de lo que Dios provee como salvación no hay esperanza. La única manera de escapar el diluvio fue el arca cuya construcción fue mandada por Dios con detalles específicos. Y de la misma manera, la única manera de escapar la condenación del pacto de obras y el juicio eterno de la muerte es por medio de la resurrección de Jesucristo y su conquista de la muerte. Afuera de Él no hay salvación. Y si buscamos salvación afuera de Él, vamos a morir. De la misma manera de los afuera del arca, murieron. Y otra correspondencia entre Adán, Noé y Cristo es la idea de nueva creación. Dios creó al mundo por agua. En Génesis 1, el firmamento sale del agua. Dios creó el mundo por medio del agua. Saliendo del agua hay una nueva creación. Y en Génesis 6 y 9, Dios destruye el mundo por agua y luego lo vuelve a crear por agua. La tierra sale del agua como una nueva creación. Y los hijos de Israel salieron de las aguas del Mar Rojo como una nueva creación para Dios. Y nosotros en Cristo, Él llegó, Él entró en la muerte, entró en la condenación y salió con la nueva creación. Y nosotros, nuestro bautismo corresponde como un símbolo de entrar en el juicio de Dios, los aguas, del juicio y la creación. Y salimos de este agua por medio del arca Jesucristo que nos ha preservado en el juicio y nos ha tomado a la nueva creación y nueva vida en Él. Entonces vemos esto, como el Mar Rojo destruyó a los egipcios y salvó a los israelitas, como el diluvio destruyó a los enemigos de Dios y preservó a Noé, también nosotros en Cristo somos preservados de la muerte, pero la muerte destruye a los enemigos de Dios. Si intentas rechazar, si intentas ser el enemigo de Dios, no hay esperanza.
la verdad es que somos enemigos de Dios por naturaleza. Pero si quieres intentar pelear contra Dios, cuando Dios manda el diluvio, cuando Dios abre las aguas, cuando Dios trae la muerte, la única manera de escapar es por medio de Jesucristo. Por eso es un símbolo de salvación. En conclusión, el reino de creación es un reino de Dios. Y Dios lo estableció y lo gobierna aún hoy en día por medio de sus pactos. El pacto de obras fue un camino a la vida eterna para Adán. Dios le preparó con todo lo necesario para cumplir las condiciones del pacto, pero Adán rebeló contra Dios y cayó en el pecado. Por eso Adán fue expulsado de Edén, expulsado del santuario de Dios, expulsado del árbol de vida y condenado a la muerte eterna. Su reino ahora es un reino rebelde, un reino condenado, pero sigue responsable ante Dios. En su misericordia, Dios protegió a Noé y su familia en el diluvio y le encargó con un nuevo mandato de construcción en el mundo preservado. Todos los seres humanos son miembros de estos pactos, entonces todos los hombres tienen la responsabilidad de vivir en sociedades de paz que son constituidas por familias. Debe haber gobiernos que protegen los que guardan la ley y persiguen los que la violan. Este pacto ni promete ni provee salvación. Y los hombres siguen pecaminosos, pero son capaces de guardar este pacto porque son capaces de establecer justicia y tener familias. Fracasamos y fallamos, pero son capaces de tener familias y establecer justicia. Sin embargo, tristemente no hacemos esto, hacemos lo opuesto. Por medio del pacto de obras, todos los hombres son condenados a la muerte eterna, pero Dios proveerá la simiente de Eva para deshacer las obras del diablo y para dar vida a los muertos. El diluvio y el pacto noéico contribuyen a la progresión de esta promesa por medio de estabilizar al mundo y por medio de ser símbolos de destrucción y salvación. Sobre todo la esperanza del mundo no se encuentra ni en este reino ni en sus pactos. La esperanza del mundo no se encuentra allá en el reino de creación, ni en el pacto de obras, ni en el pacto noéico. La esperanza del mundo se encuentra en otro rey, del otro reino, con otro pacto. Amén. Gracias por su atención.